Hola amigos, bienvenidos a Conciencia Crística. El tema de hoy es un poco complicado, un poco tabú quizás. De cómo comprender la naturaleza de Dios. Tratar de definir a Dios en la cultura occidental es un tema particularmente difícil debido al concepto tradicionalista imperante. Las religiones de este lado del mundo han jugado un papel sumamente importante en cuanto promueve la salud mental, la interacción social y actúa como una especie de freno ante la inmoralidad y las malas acciones imperantes. Aunque debemos admitir que el éxito de esa jornada ha sido muy cuestionable. El crimen y la violencia campean, son el pan de cada día en nuestra sociedad. Sin embargo, es un hecho demostrado que las mismas limitaciones impuestas a los seguidores religiosos de las diferentes tendencias, en términos, por ejemplo, de aceptación de dogmas que han sido en realidad dictados de manera institucional, vamos a decirlo así como la propia participación de sus principales representantes en actos de inmoralidad, de violencia, han nublado, por así decirlo, en gran medida las buenas intenciones de los líderes de los grupos religiosos. La verdad es que en definitiva la historia en Occidente se ha escrito a partir de grandes guerras expansionistas, de gran derramamiento de sangre, de persecuciones, de actos de terrorismo y de abusos que han sido y son aún apoyadas y dirigidas en algunos casos por parte de los propios líderes de varias de esas llamadas religiones mayoritarias. Me vienen a la mente, por ejemplo, las famosas cruzadas, aquellas hogueras de hombres y mujeres, seres humanos que simplemente eran disidentes en cuestiones de interpretación de textos y en cuestiones de principios. Y me viene a la mente todas aquellas expansiones territoriales provocadas por meras ambiciones políticas. Yo hablo en mis primeros videos, un par de videos sobre eso. Y aún vivimos ese sobresalto del terrorismo y la barbarie. Y las guerras sin sentido, por ejemplo, en el Medio Oriente, en Palestina, como últimos ejemplos. Pero bueno, no es un tema que quiero tratarles, solo hay que leer para eso la historia universal y la historia de la época más reciente inclusive, cuando nos sintamos libres de pasiones para interpretarlas en su justa dimensión. Y lo traigo a colación para establecer un punto de partida de lo que es y no es Dios. Obviamente, cientos de años escuchando versiones tradicionalistas sin duda que dificulta más el aceptar o accesar al conocimiento verdadero, sobre todo cuando tratamos de validar otras opciones, otros puntos de vista, otras culturas. Pero no me queda otra cosa que intentarlo. Y dicho esto, me pregunto, ¿cómo definir a Dios? ¿Cuál es su sexo? ¿Dónde vive Dios? ¿Y qué hacía antes de
de la creación del universo. Yo particularmente me pasé más de la mitad de mi vida tratando de entenderlo, tratando de encontrar mi propia identidad, nacido y criado y educado inclusive en el catolicismo. Yo me eduqué en un colegio católico. No tenía yo grandes opciones, también por mi juventud, más que mantener intactas mis dudas y mis aprehensiones personales, porque el tema de la madurez espiritual, como siempre les digo, es un tema muy particular y es un tema muy personal. Lo que sí que yo desde pequeño rechacé por ejemplo, los dogmas de fe. Y eso quizás fue el detonante que hizo que yo nunca fuera un real y efectivo creyente. En Occidente, por ejemplo, se habla de un Dios Padre, masculino, alto, tez blanca, de abundante pelo, de barba canosa, abundante también, que habló con Moisés en las montañas de Egipto y que envió a su Hijo, Jesús, el Cristo, a morir por nosotros en la cruz para redimir nuestros pecados. Esa es la raíz del cristianismo. El judaísmo, por su parte, habla del rey de los judíos. En los mandamientos ordenados en el pacto de Dios con Moisés. Hablan de la tierra prometida. En el islamismo oímos que Mahoma fue el verdadero profeta enviado por Alá, el nombre dado a Dios. El concepto y la propia historia en ese sentido difieren muy poco en esas tres religiones que son las llamadas religiones abrahámicas, y todas tienen un contenido bastante similar. En la India, sin embargo, cada hogar tiene prácticamente un dios. Hay cientos de dioses en la India, y la mayoría los concibe como una diosa femenina. Incluso hablan de Sakti como la diosa principal que, digamos, representa la energía cósmica que mueve el universo. El mismo concepto que de este lado del mundo tenemos de Dios. En eso transcurrió la mitad de mi vida, hasta que llegó un día que un pequeño libro sobre la vida de Siddhartha Gautama, posteriormente conocido como el Buda, encendió una mecha dentro de mí. Y fue entonces que me dediqué a investigar más diligentemente, a estudiar otras vertientes. Comencé con la ciencia yoga, la meditación trascendental, el hinduismo. Luego pasé por el budismo. Estuve muy influenciado por el monje vietnamita Thich Nhat Hanh. Penetré también en el judaísmo, la Torá, más luego en el islamismo, etcétera, entre otras vertientes. Y fue así como yo comencé a autodefinirme como un buscador de la verdad. Mientras permanecía viviendo dentro de una sociedad de creyentes tradicionales en una u otra forma. Había comenzado a escribir un libro que se llamaría El Buscador de la Verdad. Tenía 12, 13 capítulos. Cuando iba por la mitad del libro, de pronto se encendió en mí aquella llama que hace, no sé, 50 años se había aprendido con aquella lectura de ese pequeño libro sobre la historia
del Buda. Investigué mucho, he leído docenas de libros acerca de las diferentes tradiciones religiosas, tratando de encontrar la verdad, o sea, tratando de encontrar la naturaleza de mi realidad. La realidad que me acercaría a ese Dios que sentía yo muy cerca, pero que a veces lo sentía bastante lejos de mí. Finalmente puedo decirles, amigos míos, que yo pude accesarla a eso, pude lograrlo y encontré a Dios remontándome a escritos de grandes sabios, los rishis en particular, en la India, unos 3.500 años atrás. Es decir, estamos hablando de 1.500 años del sufrimiento de Jesús. Encontré a Dios en los Upanishads y en los Vedas, los libros sagrados de la India. Y a través de mi lectura de grandes difusores de Advaita Vedanta o la filosofía del no dualismo, alguien que hizo mucha influencia en mí fue Ramana Maharshi, todavía lo hace, Vivekananda, Paramahansa Yogananda, Babaji, Ramakrishna, y más recientemente Rupert Spira, Swami Sarvapriyananda, que creo que todavía es el presidente de la Sociedad Vedanta en Nueva York, Eckhart Tolle, y no puedo dejar de mencionar a Mooji, ese grandísimo y elocuente representante de Advaita Vedanta, de origen latino, jamaiquino, que reside y desarrolla una gran obra, una magnífica obra en Portugal. En verdad me pasé un tiempo de puro deleite con esas obras maravillosas, hasta que un día desperté de lo que yo he llamado mi propio letargo intelectual, comprendiendo que el conocimiento en sí, el fruto de la intelectualidad, aunque son aspectos realmente importantes, no son realmente parte integral de ese mundo del ego persona. Y entendí entonces que debía lanzarme a la vivencia, a la experienciación de su contenido. Y de ese aspecto es que quiero conversarles un poco hoy. El Dios que yo experiencio no tiene una forma física, no tiene sexo, es infinito, es ilimitado, es eterno y es la auténtica expresión del amor. Es la energía creativa, es la vibración, así como suena, no es más que la pura conciencia. Y no tiene una definición en el tiempo ni en el espacio, que son dos aspectos ligados directamente al mundo de la fisicalidad, al mundo finito, que por definición no puede entrar en el mundo infinito de la forma. La misma ciencia se ha ocupado de expresarlo en labios de grandes hombres de ciencia, como Nikola Tesla, quien falleció en 1943, cerca de los 82, 83 años de edad. Tesla expresó que para comprender el universo debemos pensar en términos de energía, frecuencia
y vibración. Y su teoría incluye a los seres humanos siendo parte de un sistema cósmico de resonancia interconectadas entre sí. El tema importante aquí es que, siendo nosotros vibración constante, esto es cuestión solamente de sintonizar con la energía de nuestra conciencia pura, conectar con Dios. Y esa es incluso la manera de nosotros poder satisfacer todos nuestros deseos. El Bluetooth y el Wi-Fi es el mundo moderno ahora. Ustedes y yo sabemos que los diferentes aparatos que utilizamos como radio, televisor, los celulares, la computadora, funcionan gracias a que podemos sintonizarlos, setearlo, como decimos ahora, en determinada frecuencia vibracional. La pantalla del televisor está encendida y cuando ella logra sincronizarse con una específica vibración, capta ondas magnéticas y entonces puede recibir y exhibir una acción en la pantalla. El mundo físico, nuestro cuerpo y todo lo que existe es pura proyección. Es una apariencia que se percibe gracias a la densidad de nuestra vibración. Desde la pura conciencia, cuando nosotros venimos al mundo, hemos bajado la tasa vibracional a los niveles que pueden ser percibidos como materia. Ese es el origen de la materia, vibración densa. Y lo había expresado antes el padre de la química, el científico Antoine Lavoisier. La materia no se destruye, solo se transforma. Expresión que fue luego adaptada por Albert Einstein en el mundo de la física, cambiando el término de materia por energía. La energía que somos nosotros no se destruye, solo se transforma. Y es por eso que usted oye siempre que nos referimos al mundo físico como el mundo físico, como el mundo ilusorio, el mundo de Maya. ¿Por qué? Porque no es nuestra realidad. Nosotros todos somos, en el mundo de la fisicalidad, somos pura y simplemente una danza de electrones, protones y neutrones. Usted me ve, por ejemplo, ahora mismo, me ve de un tamaño, con una ropa específica, de un color específico, es una proyección. Yo no soy eso, ni usted lo que usted cree que es. Somos danza, una danza electrónica. Yo soy vibración igual que cada uno de ustedes. Pero mi vibración para estar en el mundo de la materia es bien densa. Eso es todo. El espíritu tiene un nivel vibracional altísimo, que es lo que nos queda luego que nosotros abandonamos este cuerpo. Ya no se puede ver porque su nivel vibracional es excesivamente alto. No excesivamente, adecuadamente alto. Pero bueno, yendo más al tema de hoy, no sé cómo poner algún tipo de ejemplo que pueda demostrar un poco lo que estoy diciendo. Imaginemos una circunferencia, una gran circunferencia. Y vamos a definir eso como la pura conciencia, la conciencia pura, Dios, que va desde el más alto nivel vibracional, va descendiendo, va pasando por una energía mental,
y va descendiendo hasta el nivel más bajo o de mayor densidad, que es esta, la materia. Y vamos a dibujar dentro de esa circunferencia un pequeño triángulo cuyas aristas van a chocar con los límites de esa circunferencia. Está, ¿cómo se diría? Insertado en esa circunferencia. Los tres lados de ese triángulo serían, digamos, el tiempo, el espacio y en la parte de abajo la causalidad, que es la ley de causa y efecto, es la ley del karma. Todo lo que nosotros hacemos en el mundo del espacio y del tiempo en que nosotros creemos que estamos, está sometido a la ley de causa y efecto. Ese es el mundo de Maya, ese es el mundo de la ilusión, de lo aparente, y todo medido en términos vibracionales. Nosotros hemos construido el tiempo, es una creación del hombre, y la medida del tiempo, porque estamos conectados al presente, al pasado y al futuro. Pero el tiempo no existe en la pura conciencia. Es timeless, como dicen en inglés, no tiene tiempo. Eso es lo que significa infinito, eterno. Ni siquiera el espacio que nosotros pensamos que estamos ocupando de manera transitoria mientras estamos en este mundo de la forma. Son aspectos ligados a la fisicalidad, pero no somos eso en realidad. Somos una simple proyección, una focalización de la pura conciencia. Ese triángulo que nace y que permanece dentro de la pura conciencia es el mundo de Maya, de la no realidad. Y es donde nos desarrollamos los seres humanos, donde experienciamos nuestros pensamientos, nuestras acciones, y que a la vez son percibidos por la misma conciencia. La pura conciencia observa nuestros actos, no se involucra en ellos, porque estos son los actos del mundo finito y la conciencia es infinita. Y es precisamente de ese triángulo que tenemos que salir un día a fin de poder trascender a niveles concienciales más altos, más elevados, para poder conectarnos con nuestra divinidad, que es nuestra verdadera esencia. Yo sé lo que están pensando, o sea, me pasó a mí también. ¿Cómo es posible que exista lo irreal dentro de la conciencia pura? Pero sí, amigos míos, Maya, el mundo ilusorio, está contenido dentro de la conciencia pura y tiene un rol muy importante, propiamente definido para el tema de la supervivencia y de la experienciación en el mundo físico. Esa es otra variante del tema, pero necesitamos el mundo de la ilusión, el mundo de Maya. Necesitamos trabajar, estudiar, caminar, jugar, hacer las cosas que tenemos que hacer como seres humanos, como seres vivos. Dentro de ese triángulo lo que tenemos que imaginar, pequeños circulitos que son precisamente nosotros, los seres humanos, los animales y las plantas. El cosmos, el universo, todo está contenido en la gran circunferencia y el triángulo de Maya. Porque nada se puede experienciar ni se puede percibir fuera de esa circunferencia, o sea, fuera de esa conciencia. Fíjense que nosotros tenemos tres estados, los seres humanos.
Tenemos el estado en nuestra vida diaria, el estado despierto, que es el que tenemos ahora. Usted y yo estamos despiertos. Ah, en las noches llegamos a un estado, cuando empezamos a dormir, al estado del sueño. Hasta ahí continúa el ego. Luego llegamos a un punto donde ya estamos en el sueño profundo. En ese momento nosotros estamos conectados con la gran conciencia. Fíjese que en ese momento, todavía en el sueño usted tiene conciencia del ego. Usted dice, yo me soñé tal cosa, yo estaba con fulano, estábamos en tal lugar. Todo eso está en el ego, en tu propia conciencia, digamos, tu focalización de conciencia. Pero si nosotros nos quedáramos en el nivel de sueño profundo, no existiría nada. Nos fuimos para el otro lado, como decimos. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que pasa cuando morimos. Nos vamos a aquel lado, donde está la verdadera vida, en la unidad, con la conciencia pura, en la unidad con Dios. El mensaje que quiero llevarles hoy es que dejemos de ver a Dios como una persona. Nuestros actos son el resultado de lo que nosotros, de nuestras acciones, y se expresan en la base de este triángulo, en causa y efecto. La causalidad, en otras palabras, son el resultado del karma, o dan como resultado el karma, que no es un castigo ni es un premio, sino simplemente el resultante generado por nuestras acciones, por la ley de causa y efecto, en otras palabras. Como podemos ver, el mundo ilusorio, el mundo de Maya, no es realmente el problema. Eso no es sino la mera respuesta a la necesidad que podamos realizar, de que podamos realizar todas nuestras acciones, como les decía, en el mundo de la fisicalidad. El problema está cuando nos identificamos exclusivamente con ese mundo ilusorio y pensamos que somos el señor tal, que tiene la cantidad X de dinero y que es el dueño de tal y cual cosa. No somos eso. Esto es un juego. Este es el mundo ilusorio y no debemos perder nuestra paz. No debemos alejarnos de Dios buscando cosas que son irreales. Dejemos de identificarnos con ese mundo de Maya y recordemos nuestra naturaleza divina. Nuestra realidad no es Maya, no es la ilusión. Nuestra realidad es la pura conciencia. La buena noticia es que todos vamos a vivir ese momento, que es lo que se conoce como el despertar espiritual. Tarde que temprano nos tomará esta vida, 50 vidas, 150 vidas, no sé. Pero esa es nuestra última realidad. Ahí llegaremos tarde o temprano, cuando logremos trascender este mundo de la forma y apartarnos de ese ciclo eterno casi, de encarnaciones y muertes. Es solamente una cuestión de elevar nuestra tasa vibracional hasta el punto de conectar con aquella tasa vibracional de nuestra pura conciencia. Y en ese momento el milagro va a ocurrir. ¿Qué les parece si iniciamos ese proceso ya? Por el momento les digo hasta la próxima. Gracias por permitirme llegar a sus oídos, penetrar a su teléfono o a su casa.
Y gracias por suscribirse para que este mensaje pueda llegar a otros. Esa es la única cosa que yo persigo. Persigo simplemente dejar una semilla para que en un futuro, algún día, en esta vida o en otra, le sirva a alguien para despertar de este letargo en que estamos sometidos los seres humanos. Que así sea. Gracias. Que Dios les bendiga. Om.